Continuamos con la última sesión de la mañana porque además vamos en tiempo, lo cual es un logro a estas alturas después de tantas intervenciones y tampoco queremos echarlo a perder en el último momento, que luego viene la fase práctica que también está muy bien, no le queremos restar ni un minuto. Y vamos a terminar esta sesión de la mañana con una mesa redonda alrededor del lugar en el que estamos, alrededor de la montaña central como destino gastronómico. Como sabéis, los que habéis asistido a ediciones anteriores de este encuentro, desde la organización y quienes colaboramos y participamos, estamos convencidos no solo del potencial, sino de que estamos en un momento de evolución, de crecimiento muy ilusionante en esta comarca en concreto, al que vale la pena pues seguir el paso y día a día, o por lo menos de año en año, como tratamos de hacer desde estos encuentros. Y como al final, como veis, tenemos 5 participantes, todos ellos con mucho que decir, no les queremos restar más tiempo. Os los voy a presentar por orden alfabético y después ya les damos paso. Tenemos a Mario Argüelles, el penúltimo en el otro extremo, el restaurante TC28 de Mieres. Muchas gracias por venir. Tenemos a Verónica Gutiérrez de la Vallicuerra Casas de Aldea, en Urbiés. Muchas gracias también, la tenemos aquí. A Eden Jiménez del restaurante del Balcón de Bueño, que juega en casa. Gracias. Paula Lamas, copropietaria del restaurante Roble en Pola de Elena. Muchas gracias también. Y a Rafa Rodríguez de Casa Chuchu en Turón. Gracias a los 5 por venir. Y bueno, lo que os voy a pedir para empezar es que nos contéis un poco cuál es vuestro proyecto, de dónde nace, por qué aquí y en qué punto está. Y si os parece, por empezar por algún lado, pues empezamos pues, por ti mismo, que te tengo más cerca, así que cuando quieras. Bueno, pues poco os puedo contar porque en realidad cuando dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pues estamos en casa, ¿sabes? Al final nuestro concepto de casa dice mucho el entorno en el que estamos. Al final, Bueño, nosotros llevamos con proyectos de hostelería 20 años, estudiamos en la Escuela de Hostelería, Lisette Rubio, mi jefa de cocina, y yo en el Parque San Francisco, ¿vale? Pero yo no soy de aquí, aunque juego en casa hoy, pero en realidad yo nací en Madrid, pero me crié en un pueblecito de Castilla-La Mancha, ¿vale? Y además llevamos mucho tiempo, tuvimos un negocio en Oviedo que se llamaba Secreto a Voces, muy encorsetado a esos negocios de aquella que se llamaba los gastrobares, además pues esa fusión, mesa alta y demás. Y llevábamos tiempo buscando un sitio donde poder un poquito transmitir todo eso que aprendimos en la Escuela de Hostelería y además ese guisar, ¿sabes? Ese cocinar un poquito ese concepto de casa. Y llegó la pandemia, como para muchos, y yo, como soy de fuera, recibí una llamada, había oído hablar mucho de Bueño, pero me sonaba como muy lejos. A mí además me sonaba como a Osos, te lo juro. O sea, fue una cosa, ¿sabes? Es como, lo echaba como muy lejos. Y me acuerdo cuando me llamaron de Bueño, tienes que venir, porque había oído hablar del Festival de Jazz de Bueño, porque al final lo que tiene este pueblo, no es que sea un pueblo maravilloso en sí, que tiene todo lo bueno de un pueblo, pero a 8 minutos del centro de una ciudad. Y cuando vinimos aquí fue como, wow, yo creo que aquí podemos asentarnos y echar un poco de raíces, ¿sabes? Cuando esto era el Bar El Colorado, la casa, ¿sabes? Aquí podemos un poco fusionar todo lo aprendido de esta carrera de todos estos años en la ciudad, un poquito lo aprendido en la escuela y un poquito transmitir ese concepto de casa, de pueblo, de sentirte como en casa cuando llegas, pero ya no solo por el guiso, por el oler, llegar, aparcar, algo tan cómodo como llegar a un pueblo, aparcar el coche y entrar en casa desde cosas tan básicas como la iluminación, un piano, ese concepto de sentirte como en casa. Yo me acuerdo cuando llegaba a casa de mi abuela y aquí en Asturias, Castilla y Asturias tienen muchas cosas en común, ese que te abraza, ¿sabes? En otras provincias igual no lo tiene, pero yo me acuerdo de llegar a casa de mi abuela y la casa me abrazaba. Y es lo que intentamos transmitir un poquito con este pueblo, ¿sabes? Tenemos además una asociación cultural muy potente que ayuda y transmite mucho cada día, un guiso tradicional en donde los proveedores no hace falta, como cuando estás en una ciudad, ir a buscarlos, sino que es que tú los tienes aquí alrededor, o sea, tienes gente que te pone las cosas muy fáciles. Entonces, al final, aquí encontramos casa y de aquí, por mucho que quieran, de aquí no nos echan, aquí hicimos raíz. Entonces, bueno, pues aquí nos sentimos, por eso nuestro negocio se llama
el Balcón de Bueño casa de buenas costumbres, porque no todo es cocinar, no todo es beber, no todo, sino esa buena costumbre que puede ser simplemente sentarte o pasear por el pueblo. Al final intentamos transmitir todo eso cada día en lo que hacemos. Bueno, de alguna manera es recuperar eso a lo que hemos aludido a lo largo de la mañana, ¿no? De la gastronomía como parte de un todo, ese valor social, ese valor incluso de agregación o de relaciones que tuvo tradicionalmente en pueblos muy pequeños. Pues muchísimas gracias. Verónica, vamos contigo, cuéntanos un poco sobre tu proyecto entonces. Vale, genial. Pues nada, yo nací en Gijón, también en ciudad, no tan grande. Pero me crié en el pueblo de mis abuelos, ahí en el Valle de Turón, la zona alta, la Guaria de Urbiés, y siempre tuve ese arraigo por volver. Y va a ser 10 años que tuvimos la oportunidad de volver, fuimos a la casa de mis abuelos, y cuando llegamos, pues como decía mi tío, que en paz esté, un pueblo sin bar va al abismo. Entonces llegamos y no había un local por excelencia para reunirse los vecinos. Habíamos visto que los senderistas y la gente ya no iba a ese pueblo porque ya no tenía esa zona de gastronomía. Entonces tuvimos la oportunidad ya en plena pandemia, a principios del 2020, que todavía no sabíamos que iba a venir esa hecatombe. Compramos una casa, siempre desde el primer momento la idea siempre fue tener un alquiler para que alguien de una ciudad o de otro pueblo se asentara y creciera los habitantes. Y esa casa la rehabilitamos, arriba sigue siendo vivienda y abajo creamos un chigre, un bar tienda. Y dimos la oportunidad a que una chica, en este caso es de Gijón también, se asentó ahí, ya lleva 2 años y regenta lo que es el bar tienda con comida y demás en el pueblo. Al principio fueron momentos duros, en plena pandemia, tema administrativo 2 años para que arrancara el proyecto y demás. Pero estuvimos muy contentos y después ya de todo ese superproyecto, que para nosotros, aunque sea en un pueblito muy pequeño, que en pleno invierno solo somos 35, pero se mueve mucho, después de esa pandemia, ya cuando resurgió, tuvimos la oportunidad de comprar los alojamientos rurales que había en el pueblo y llevamos 2 años gestionándolos. Entonces hemos dinamizado no solo en lo que es nuestro pueblo, sino también el Valle de Turón, que está ahí Rafa con su restaurante, y hemos creado que vengan visitantes no solo de Asturias, de España, sino que ya hemos traído, por ejemplo, en esta semana tenemos gente de Polonia, entonces que viene ya a una zona concreta que está poco visibilizada, el Valle de Turón, y bueno, también hay un museo al aire libre de las antiguas minas de montaña que había ahí, el Mosquil, o sea que no solo la minería empezó por el castillete vertical, que los pocos que lo conocen es un castillete vertical, sino que empezó por la minería de montaña, que era mucho más dura. Entonces la gente está contenta con el entorno y bueno, vienen a disfrutarlo y poco a poco, boca a boca, pues estamos dando a conocerlo. Bueno, de alguna manera ese crecimiento orgánico, ¿no? Poco a poco, al que aludía en la presentación. Me quedo con esa frase, un pueblo sin bar va al abismo, porque bueno, pone en pocas palabras pues la situación que lamentablemente nos encontramos en muchas localidades pequeñas, particularmente en el norte, en el noroeste de la península, pero también porque abre esa puerta que tú estabas comentando, a la esperanza, ¿no? A volver a reconstruir dinámicas y tendencias alrededor de lugares como pueden ser los bares, las casas de comidas, etcétera. Vamos contigo, Paula, si te parece, cuéntanos de vuestro proyecto. Bueno, nuestro proyecto nació en el 2018, nació de la necesidad, después de tener a nuestro segundo hijo, de poder conciliar. Llevábamos muchos años en gastronomía, en alta gastronomía, los dos, cada uno un negocio distinto, y habíamos pasado por la mayor, que veíamos que todo el tema de la hostelería nos llevaba mucho tiempo y que no teníamos la relación familiar que queríamos tener con ella, de poder disfrutarla. Y cuando nació el pequeño, pues fue cuando ya dijimos, esto tiene que cambiar. Jairo decidió dejar su trabajo y tomarse unos meses sabáticos a ver cómo iban las cosas. Entonces, es verdad que las cosas tienen que ser en el momento, no en el momento que tú quieras, sino cuando te llegan. A nosotros volvimos a Pola. Nosotros tenemos el restaurante en Pola de Lena. Yo soy de Pola, soy de la cuenca de siempre, como la mayoría de mis compañeros. Siempre de pequeños renegamos de la cuenca y decíamos, yo aquí no me quedo.
Y en cambio, cuando vas cumpliendo años, vas haciendo tu vida, tu familia, vuelves al pueblo y en este caso es una vuelta real. Nosotros vivimos en una casa en medio de la montaña, a 1,5 kilómetros del restaurante. Mis hijos pueden ir en bicicleta por el pueblo y sigue siendo, aunque sea un poquitín más grande, pero sigue siendo un pueblín. Entonces, cuando Jairo había dejado de trabajar y a la vuelta de vacaciones, pues surgió que fuimos a hacer la compra y pasamos por delante del local que estamos actualmente y llevaba 3 años cerrado. 3 años que nosotros no lo habíamos visto la persiana cerrada ni nada. Y nos llamaron para abrir un proyecto en Mieres, no nos convencía lo que nos ofrecían y Jairo dijo, bueno, si abro un restaurante, dije, bueno, pues es algo que sería una carrera normal, o sea, trabajaste para otra gente y que tú te pongas por tu cuenta. Y él dijo que habría un restaurante si yo me iba con él. Y así fue, así empezamos los dos. No, yo en sala, él en cocina, él es mis ojos en cocina y yo soy sus ojos en sala. Al final es un proyecto familiar, somos un restaurante muy familiar porque así lo quisimos desde un inicio. Cuando abrimos, Pelayín tenía 1 año y medio y mi abuelo tenía 91. Y siempre dijimos que queríamos un restaurante en el que pudieran comer desde mis hijos a mis abuelos. Entonces, somos un restaurante que nos gusta cuidar el producto, tenemos una despensa en Asturias inmensa en todos los sentidos, tanto lo que nos ofrece el mar Cantábrico, como ahora que estamos en el interior, que tenemos una ternera maravillosa, las huertas, la berza, les faves, o sea, la despensa que hay aquí hay que aprovecharla. Somos muy clásicos, pero sí que es verdad que a Jairo le gusta hacer alguna cosa innovadora y meter algún tipo de nueva cocina, pero sobre todo lo que nosotros queremos es que vengas, veas el producto y lo comas y veas lo que estás comiendo, ¿no? Y al final eso es un poco lo que queremos, que Roble nació de la necesidad de conciliar. Y es un tema interesante, ¿no? Porque es un tema que está saliendo en muchas de las participaciones hoy y salió en ediciones anteriores, el de la conciliación, el de buscar la calidad de vida a través de proyectos personales, de proyectos familiares, no estrictamente familiares como el vuestro. Y aludías a algo que a mí me gustó mucho el día que conocí vuestro restaurante, que es encontrarte mesas con abuelos, padres, hijos, que es algo que no siempre ocurre, sobre todo en determinados formatos de restauración, pero ese volver a esa casa de comidas de siempre, ese espíritu de que una persona de 90 años y una de 10 se encuentren cómodos. Pero al final lo que es verdad que la gastronomía y la cocina es mucho más que dar de comer. Al final yo recuerdo las mesas de comida con mi familia y esos momentos en los que compartes. Yo recuerdo, y siempre lo digo a Jairo, nosotros no damos cenas más que viernes y sábado precisamente para poder cenar con los niños. Y parece una tontería, pero cuando ellos más te cuentan, más tal, a veces es alrededor de la mesa mientras que estás cenando, ellos es cuando más información a veces sacas que es muy necesaria, ¿no? Entonces, esos momentos de poder compartir, en los que te cuentan anécdotas. Yo recuerdo que mi abuelo te contaba historias, los niños se cuentan otras. En el restaurante hay muchas veces que oyes eso, pasos de niños chiquitines corriendo, que no deben correr, pero al final son niños, abuelos riéndose. Es algo que a mí era lo único que los dos teníamos muy claro, era eso, que todo el mundo pudiera venir y se sintiera bienvenido. Es de alguna manera recuperar esa escala más humana, por lo menos en determinados formatos, que se agradece, que siga viva, porque estuvo siempre ahí y debería continuar. Vamos contigo, Mario, si te parece. Sí, hola, buenas. Yo soy Mario del TC28, llevamos 8 años abiertos y todavía no tengo muy claro lo que somos, la verdad. Lo que se llama TC28 Beber y Comer, pues son las 2 acciones principales que hacemos en el bar, beber y comer. Lo abrimos 3 socios, yo, Silvia, María, y tenemos una cuarta en la sombra que anda por ahí, que es Aida, porque lleva aguantándome ya 9 años ya en la cocina, así que merece que sea socia también. Nada, nosotros, Silvia y yo, siempre trabajamos en hostelería, Silvia es mi mujer, y teníamos pues la inquietud de abrir algo propio,
pero creíamos que nos faltaba una tercera persona que nos llevase un poco la parte de la gestión, porque somos los dos un poco desastres en ese tema, y María, una amiga de la infancia, que se le da bien esas cosas, la reciclamos de la ingeniería para la hostelería, cosa que parece increíble, pues suele ser al revés. Abrimos el TC28 en Mieres, había gente que no... Pensamos abrir en Oviedo, en Gijón, tal, pero joder, somos los tres de Mieres, llevamos fuera los tres bastante tiempo, y decidimos apostar por Mieres. Había gente que decía que no, que bueno, pero abrimos el TC28, abrimos un local que pues la decoración, un poco la cocina no encajaba mucho en Mieres. Había gente que al principio entraba la gente y decía, no parece un bar de Mieres, no sé cómo tienen que ser los bares en Mieres, pero bueno. Y la cocina pues tampoco parece un poco de Mieres, ¿no? A nosotros nos gusta un poco incorporar temas de gastronomía de otros sitios, pero siempre utilizando un poco el producto local, ¿no? Porque al final la tradición es un pote aquí y un curry en Tailandia, ¿no? Entonces podemos jugar con esas cosas. Y poco más. Luego también, lo decía que no sé muy bien lo que somos porque nunca quisimos ser un restaurante, no nos gusta un restaurante al uso. Nosotros tenemos un comedor en la parte de atrás y una barra delante, que tenemos unas tapas de barra, nos gusta mucho el dinamismo de la barra, ir tomarte una caña, poder tomarte una tapa rápida. Y luego el comedor, bueno, pues como dice ella, para que haya pues familias comiendo, algo más tranquilo. Siempre intentamos desde que abrimos estar un poco unidos a la cultura de Mieres. Hacemos desde sesiones de DJ, presentaciones de libros. Intentamos un poco pues dinamizar Mieres con la ayuda de asociaciones, quitar esa fama de Mieres de Mieres no hay nada. Entonces en Mieres sí que hay mucho. Y nada, ya te digo, fue un poco locura. Llevamos 8 años que pasamos la pandemia, que nos tuvimos que reconvertir todos. A mí no se me olvida la primera vez en pandemia que repartimos comida a domicilio, que cogimos 60 pedidos y eran las 3 de la tarde y estaba llamando a la gente preguntando por el pedido y yo veía la bolsa allí y decía, tiene que estar a punto de llegarte porque hace media hora que marcharon con él. Entonces, bueno, pues fue una cosa más que aprendimos, hacer servicio a domicilio, que hoy obviamente no lo tenemos. Y nada, luego la acogida de Mieres, que cuando la gente nos decía que era un poco locura, pues fue lo mejor. La gente en Mieres está abierta a todo tipo de cocina, no solo la tradicional, ya te digo que nosotros también hacemos tradicional, pero ya te digo, fue una acogida fantástica, estamos contentísimos, las cosas como son, y por lo menos esperamos seguir otros 8 años, que ya cumplo 65 y me jubile, y sin pandemia, por favor. Sin pandemia sí puede ser. Pues enhorabuena. Es cierto que en estos últimos años nos hemos encontrado esto, ¿no? Esto no parece un bar de Mieres, que ocurrió en Mieres y ocurrió en muchísimos lugares pequeños y medianos. Yo soy de Santiago de Compostela, es un poco más grande, pero ocurre exactamente lo mismo. Este local aquí no va a funcionar. Y dices, ¿y por qué no? ¿Por qué damos por sentado que en un Barcelona, en un Madrid, en un Valencia, todo puede funcionar si tiene una base sólida y en sitios más pequeños no? Y yo creo que proyectos como los vuestros, ¿no? Demuestran que hay una diversidad de clientelas, que hay un público abierto con curiosidad y que al final, bueno, que todo eso crea un panorama mucho más rico que autolimitarnos, ¿no? Que es lo que ha ocurrido a veces. Por ejemplo, mira, me resultó muy curioso que eso, pues, que nosotros nos apuntamos a todo tipo de campeonatos. No sé, nos dio por ahí. Y nos apuntamos al campeonato de hamburguesa y a mí me sorprendió muchísimo porque cuando quedamos la mejor hamburguesa de Asturias un año y teníamos miedo que solo vendiésemos hamburguesas y que se nos llenase de gente joven, o sea, maravilloso, pero que te venga, dame una hamburguesa y una Coca-Cola, coño, tal. Y nos flipó que hamburguesa come todo el mundo. O sea, venían mesas de gente de 70, 80 años que reservaban, se compartían un salpicón de marisco y luego se comía una hamburguesa.
Entonces, ¿por qué no puede haber este tipo de negocios en cualquier sitio? Que luego vamos de Mieres a Barcelona y vamos a lo mejor buscando unos sitios así, pues no hace falta ir a Claro, y ningún muchas sitio. veces esos tópicos, esas ideas Exacto. preconcebidas están ahí, pero están ahí también para cuestionarlas y para saltárselas. Y vamos a terminar contigo, Rafa. Aludía antes a estos negocios que tienen una trayectoria y en los que va habiendo un recambio generacional o generaciones que trabajan en paralelo. Es un poco vuestro caso, ¿no? Cuéntanos. Sí, a ver, nuestro proyecto yo creo que hay un poco más un LP ya casi, de muy larga duración. Esto empieza en el año 1932 con mis bisabuelos, que imagínate, ya ni los conocí yo. Curiosidades de nuestra casa, de nuestro proyecto, y que siempre se mantuvo en el Valle de Turón. Vamos para 100 años y ahí seguimos en el pueblo. Y bueno, pues ahora estamos en un punto, como bien comentaba Jorge, de una transición que fue muy orgánica, ¿no? Obviamente, pues siempre en el momento que hay cambios o hay algo que muta o evoluciona o cambia, siempre puede surgir X polémica interna, ¿no? Pero bueno, yo creo que en nuestra casa todos los pasos que se fueron dando siempre fue de manera muy respetuosa y orgánica. Entonces, bueno, pues yo puedo hablar un poco ya no tanto de cómo fue toda la trayectoria del establecimiento, porque como bien decía antes, son casi 100 años, con lo cual tendría para estar aquí el día entero. Pero puedo hablar un poco del por qué decido yo integrarme en determinado momento de mi vida o sumarme al proyecto de mi casa. Bueno, yo venía de un ámbito no completamente diferente, porque bueno, al final va todo unido según se vea, pero venía de ¿cómo se dice? Con un trasfondo académico que no tenía nada que ver con el tema de la gastronomía. Había estudiado filología. En determinado momento, cuando llega ese punto de, pues hay que dar un salto profesional, hay que empezar a pensar un poco en el futuro, en de qué voy a vivir, etcétera, pues pensaba, hostia, la verdad que las oportunidades que me brinda esto que estudié no tienen nada que ver con continuar con el legado de mi familia, que claro, en ese sentido pues me da un montón de pena verme con 40 y pico años con el negocio donde me crié, donde pasé gran parte del tiempo de mi vida cerrado. Entonces, bueno, surge la oportunidad de continuar los estudios, la formación académica en Basque Culinary Center. Esto estamos hablando de 2019, que es cuando empecé. 2020 llega la pandemia y en ese momento, con la vuelta a casa, ya empecé a estar un poco más partícipe en la actividad física, en la actividad laboral del día a día, ¿no? En aquel momento donde había más necesidad de mano de obra era la cocina con mi madre y bueno, pues desde ese momento continué con la idea de, bueno, pues quiero dedicarme a esto a la vez que me continúo formando en Basque Culinary, aprovechando prácticas en un lado, en otro, trabajando en un sitio, en otro. Y bueno, finalmente el año va a ser un año que volví a casa de manera definitiva, que ya estoy formando oficialmente parte del negocio y nada, decir también que hace 3 meses comenzamos un nuevo proyecto, no, sino una evolución de lo que había antes para centralizar un poco los esfuerzos en una única cosa, que en este caso y el restaurante, formato restaurante, porque antes en nuestra casa también había bar, de la que abrieron mis bisabuelos era tienda también. Entonces, bueno, al final vas adaptándote un poco a las necesidades que iban surgiendo uno mismo, ¿no? Y de cómo va evolucionando la vida, la sociedad en general, la economía, pues dices, vale, tengo que centralizar un poco los esfuerzos en esto. Y la conclusión fue esa, ¿no? Que teníamos que hacer que el sitio pareciera y se ofreciera ya un servicio más de restaurante que de chigre, como se puede considerar.
Y nada, bueno, pues luego al final tampoco voy a ponerme aquí a hablar de la oferta gastronómica, de lo que hacemos en casa, que es básicamente pues trabajar con producto lo más local posible, de la mejor calidad que podamos encontrar y hacer una transformación no demasiado loca. Ya probaréis luego algo arriba y poco más tengo que decir de casa. Y al final, como dices, es una etapa más en esa historia que tiene ya más de 90 años, que ha ido pasando por distintas fases y que ahora, pues como comentabas, ¿no? En los últimos 3 meses pues está entrando en una nueva, esa evolución de manera natural de una casa histórica de la comarca. También es interesante como ejemplo de una de esas dinámicas, ¿no? Vosotros hablabais hace un momento pues, de gente que es de otras zonas, quizás de ciudades más grandes y que decide venir y apostar por este territorio. En tu caso lo mismo, después de estudiar, de trabajar en otros restaurantes, volver, etcétera, etcétera, apostar por un territorio. Os querría preguntar qué os aporta este territorio en concreto en el día a día. ¿Por qué? Bueno, los que sois de aquí, entiendo que, además en casos como el tuyo, ¿no? Que teníais un local ya montado, ya rodado, pues parte de la respuesta está ahí. Pero ¿qué os aporta esta comarca en el día a día a nivel de contacto con el entorno, con clientela, con productores? ¿Por qué aquí? Si no salta nadie, reparto yo el juego. Bueno, pues yo personalmente, ¿qué me aporta? Pues estar en casa, ¿no? Que igual puede sonar a comodidad, pero estar en casa y un poco también de orgullo de poder decir que estás ayudando al entorno, pues a, no sé, un negocio que funcione, necesita empleados, pues también es una manera de fijar población, ¿no? Que no se vaya la gente, de traer gente. Que me aporta también, pues yo hablo concretamente de Mieres, pues conseguir que venga gente de fuera, viene al TC28 a comer y si da una vuelta y ve unos zapatos guapos, pues también se compra unos zapatos. Si el zapatero vende zapatos, pues tiene dinero para comerse un helado en la heladería, y si el del helado vende helados, pues eso me aporta el sentirme que estoy en casa y que estoy haciendo algo por mi casa, por donde me crié, porque al final yo soy de Mieres y es mi sitio. ¿Alguien más? En mi caso, ya lo dije antes, a mí lo que más me aportó Pola es la conciliación. Es verdad que Pola es la puerta de Asturias desde la meseta, somos el pueblo que da la bienvenida, bueno, el concejo que da la bienvenida a Asturias, pero en mi caso realmente fue eso, o sea, el tema de poder conciliar, poder volver a las raíces y poder estar cerca de compañeros. Por ejemplo, Mario y yo habíamos trabajado antes juntos, o sea, entonces, bueno, vuelves y creas una sinergia muy guapa porque, oye, yo tengo esto o a mí me ofrecieron esto, bueno, charlas con ellos y te ofrece también un trato con los proveedores muy cercanos, pues porque te viene el carnicero y te ofrece lo que tiene del día, o sea, no es algo tan impostado, pues a lo mejor como una gran ciudad, ¿no? Ahí nos ofrece eso y sobre todo yo creo que la gente de las cuencas somos gente muy abierta, que abraza mucho, o sea, que reacciona muy bien a la gente y da mucho la bienvenida y eso a nivel de compañeros se ve y nos colaboramos mucho unos con otros dentro de cada posibilidad de cada uno, ¿no? Pero solo sea un WhatsApp o cualquier cosa que tengamos y que necesitemos y que nos complementamos. Al final cada uno tiene un tipo de negocio de todos los que estamos aquí parecido, pero en esencia porque todos miramos el producto y lo mimamos mucho, pero a veces somos muy diferentes, con lo cual la oferta gastronómica de la comarca es muy amplia. Y tanto, considerando la población que no es muy pequeña, no es tan grande, pues al final uno ve el listado de restaurantes, de negocios, incluso de productores de todo tipo y en todas las gamas, y no solo es importante, sino que hay un crecimiento sostenido, ¿no? en los últimos años. Tú aludías tú lo hacías, a esas dinámicas, a que ayuda a fijar población, a que ayuda a crear empleo, movimiento económico. Yo añadiría algo más, visto desde fuera, ayuda a generar imagen de destino. En mi caso concreto, yo llevo 30 años viniendo a Asturias y esta es una zona que me sabe mal decirlo aquí, pero por la que pasabas. Venías probablemente de León y pasabas en dirección a la costa, en dirección a Oviedo. Y tengo la sensación,
En mi caso, pues probablemente lo conozco más por estos encuentros y demás, pero hablando con mucha gente que poco a poco, en la última década, me atrevería a decir, sobre todo a partir de la pandemia, está habiendo un cambio radical, ¿no?, de concepción, y que la gente ya pues habla de estos concejos como un destino en sí mismo, como un destino complementario a otros, y es una dinámica nueva, pues, que nace probablemente de estas apuestas. Os voy a hacer ahora la pregunta inversa. ¿Qué echáis en falta? ¿Qué falta aquí? ¿Qué necesitaríais? ¿Qué os haría falta para ir un paso más allá? Yo creo que creérnoslo. Yo creo que es fundamental lo que dices tú, que la gente no conoce esta zona. Yo creo que lo que nos falta es creérnoslo, que tenemos que tener la confianza que, mismamente aquí en Bueño, el entorno que hay gente que no ha... O sea, pues aquí durante mucho tiempo el turismo a Asturias era Llanes, Picos de Europa, La Santina y Lagos de Covadonga. Y Asturias es mucho más. En concreto esta montaña central que tiene mucho que ofrecer, ¿no? Tiene que ofrecer la hospitalidad que tenemos, como decía Pablo antes, el producto que tenemos, los profesionales que hay. Yo creo que yo echo de menos que nos lo creyamos, que tenemos que creer. Pero es que eso parte además de cada uno, porque al final, o sea, van las dos a la vez. En realidad, nosotros tenemos otro negocio en el oriente asturiano y al final es lo que tú dices. La gente cuando habla de Asturias, sabes, es Ribadesella, Llanes y demás, pero al final aquí poco a poco, antes, joder, es hacer zona y orgullo lo que te aporta esta zona. Y al final cada uno, todos hoy en día y con la política hoy en día, que todos, sabes, queremos que todos nos lo solucionen los demás, pero al final esos pequeños cambios los hacemos cada negocio poco a poco. O sea, yo al final, una de las grandes cosas que siento en este pueblo al final es algo tan sencillo como mis vecinos de enfrente. No sé si los conocéis, están aquí, son los chicos de Kombucha Sede, y al final empezó todo con algo tan sencillo como que ellos vinieron a nuestro negocio y ellos estaban buscando ese entorno donde echar raíz, ese pueblo donde vivir, pero al final teniendo que ir a trabajar cada día, al final de algo tan sencillo como venir a nuestra casa, buscar, porque no hay muchos sitios, al final se consiguió, son mis vecinos de enfrente, hacen la kombucha puerta con puerta, y al final esa parte de decir, jolín, pues ya hacemos zona, ¿sabes? Es esa parte de creérselo cada uno, porque al final, en esa lucha cada día, al final, junto con tus proveedores y todo, al final es como puedes llegar a hacer ese destino turístico de verdad, creyéndotelo. Entonces, con pequeñas acciones cada día se puede conseguir mucho. ¿Y qué no? Es que yo en realidad, o sea, no me voy a ir a otro sitio para decir, es que no es que yo en realidad aquí... Si es que yo se lo digo muchas veces, pues, cuando viene gente de fuera, viene gente de Barcelona. Yo me acuerdo cuando un congreso médico vinieron a hacer esta palabra que llaman ellos prospección, de ver el espacio y demás. Yo me acuerdo a las 6 de la tarde, coño, es que a Bueño sigue viniendo el carrito de los helados con la sirena de piriririri. Claro, la gente se le va, es que en el lavadero la gente lava. Al final, esa parte de pueblo, coño, es que son elementos también de venta y de sentirse muy orgulloso. Es que yo estoy a 8 minutos de la ciudad, o sea, es que no tengo nada que el Bueño y el entorno no me dé. Tengo muchas más complicaciones en un negocio que tengo en Oviedo, en la plaza del ayuntamiento, tengo más complicaciones que aquí. Entonces no hay nada que me quite. Sí, pero, por ejemplo, yo creo que estoy con Mario y estoy contigo en el sentido de creérnoslo o el orgullo. Hablando de la cuenca minera, al final es verdad que cuando éramos pequeños lo veíamos y te decía la gente, ay, es que yo soy de Oviedo, yo soy de Gijón, y tú decías, pues yo soy de La Pola. ¿Y La Pola dónde? En la cuenca minera, y te miraban como... Entonces al final pues tú no querías... Bueno, y Mieres, pero al final estábamos unos pegados al otro. Y era como decir, hostia, La Pola, ¿qué pasa? Nosotros recuerdo que cuando dijimos que abríamos en La Pola nos decían, ¿pero abrís en La Pola? Como tú, Mieres. Sí, sí. Y la gente de La Pola come. O sea, no parece algo que... Pero es que tu tipo de restaurante pega más. Mi tipo de restaurante, en Oviedo hay 1000 sitios como el mío, mejores, peores, iguales, en Gijón, en Avilés, y en La Pola a lo mejor no lo había en el momento en el que yo abrí ese nicho de mercado. O sí, pero me refiero a que al final lo que nos faltaba mucho de pequeños era que nos avergonzábamos un poco, de lo que era la cuenca minera. También pues por lo que te decía la gente o por lo que la gente pensaba que era la cuenca minera. Y luego ahora va cambiando todo, a falta de la industria de la minería, pues van creándose cosas, van pues como Bocamina, proyectos que van cambiando y
y que ni Mieres ni Pola son feos. O sea, que al final antes era lo que decían, es que Mieres es feo. Sí, no son feos. Tienen cosas muy guapas y mucho que ofrecer. ¿Qué nos puede faltar? Visibilidad. Visibilidad, sí. Visibilidad en mi caso, el AVE, que decían, y en el de Mieres igual, que nos decían cuando... Con la llegada del AVE lo vais a notar y mucha gente, me imagino que a vosotros os preguntarán igual que a mí, ¿te valió el AVE? No. Para ir a Madrid. no. Me refiero, me vale para ir, cuando siempre decimos, para ir a Madrid o para tal, nos viene muy bien, pero aquí nos faltan horarios, o nos faltan horarios buenos para que nosotros realmente notemos la llegada del AVE. Otros medios de transporte, Claro. alquiler de coches, no sé qué. La gente puede llegar a la estación de AVE de Elena o de aquí de Mieres y... Sí, pero para ir a la Gueria. Y luego para él, ¿cómo no va? hay, no O sea, hay. que a lo mejor puede claro. faltar, eso podría faltarnos en la zona en la que estamos Sí. mayormente nosotros. Pero vamos, Pero tenemos de todo, ya te digo. Pues, la playa cerca, A ver, la luego montaña está claro, Yo siempre cerca. digo que Mieres o Pol, Mieres está a media hora del mar y a media hora de una estación de esquí. Los viajeros que vienen Claro, tú no eso se lo tienen cuentas a la distancias, no gente tienen- y dan loco, o sea... Falta lo que decías, ¿no? Claro. Creérselo y quizás el relato. Claro. ¿Y notáis en los últimos años que haya un crecimiento de turismo gastronómico? Gente que viene a la zona específicamente para conocer vuestros restaurantes, vuestra propuesta, los productores del entorno. Sí. ¿Qué te puedo decir? De hace 2 años para aquí, nosotros sí que notamos esa afluencia de turistas, sobre todo en temporada alta, ¿no? Que es cuando dispone la gente de más dinero y de más tiempo, que ya el verano y en Semana Santa, Navidad, ahí sí notas que hay un poco más de turismo gastronómico. Pero bueno, me imagino que eso se reparten, o sea, en todo el territorio nacional de igual manera. Al final, en el momento que vas sumando un poco reconocimiento en tu restaurante, vas teniendo una mención en un lado o en otro, tal, pues todo el mundo tiene ya un iPhone con la aplicación de la guía tal, la guía cual, la guía pascual. Y eso al final sí es verdad que da visibilidad y sí que se nota en temporada alta. Nosotros lo que vemos a los viajeros es que aparte de buscar gastronomía como restaurantes y eso, buscan mucho producto local. Nosotros en Urbiés hay un embutido ahí tradicional y vienen nosotros en los desayunos y eso, o sea, siempre productores locales o miel natural, busca sobre todo productos De alguna cercanía. manera también ejercéis pues esa función de prescriptores, ¿no? Sí, sí. De lo que hay en el entorno. Y se me estaba ocurriendo sobre la marcha, ¿notáis que hay un cliente que llega atraído por un turismo más industrial, que es una tendencia que a nivel global pues en los últimos años está creciendo y que son bueno, pues elementos, edificios, infraestructuras que hace unos años, como decíais, pues casi provocaban rechazo, pero que ahora en muchos destinos pues están, pienso en el caso de Bilbao, pienso en Vigo, en Ferrol, pienso en tantos sitios que de pronto se están reconvirtiendo y están captando un atractivo a través de esos recursos que aquí están muy presentes. ¿Lo notáis o creéis que es todavía una tendencia por explotar? Falta explotar. Nosotros de momento no vemos turista específico de patrimonio industrial, pero sí que cuando lo ofertamos, sí que les entusiasma y quieren conocer más de la cultura y eso. Nosotros solemos llevar mucho al Ecomuseo de Samuño, a Sotón, al Mumi y luego también aprovechamos el pequeño que hay ahí en el pueblo y claro, hay infografía y fotografías y tal, y cuando ven fotos de críos de 14 años entrando en la mina, como entraban, o sea, no tienen esa perspectiva, o sea, quedan alucinados. Entonces, luego van hilando y ya luego ya conocemos gente que viene, ponte, para la cuenca está el caudal, van para tal y van conociendo los distintos museos que hay de minería y demás. Sí, sí. Pero no específicamente todavía viajeros que vengan a ver patrimonio industrial en sí. Bueno, hay ahí un potencial, ¿no? Sí, de cara al futuro. En cuanto al perfil de vuestros clientes, ¿cómo es? ¿Es esencialmente público local? ¿Notáis que es gente asturiana, como decías tú hace un momento, ¿no? Las ciudades están aquí a un paso. ¿Notáis que hay un público foráneo, incluso extranjero? ¿Crece? ¿Se mantiene? ¿En qué punto estamos? A nosotros, por ejemplo, en las noches nos ha subido mucho el porcentaje de extranjeros. Es algo que sí que además, y volvemos a las cenas prontas, o sea, porque la mayoría ahora tienes muchísimas más cenas viernes, sábado a las 8:30 que lo que antes era 10:30, 11, que
por un lado está fenomenal, o sea, pero sí que aumentó mucho en la zona de la Puebla vamos, el tema de extranjería. Luego en el restaurante nosotros un 70% son de la región, vamos, no locales en Puebla. La gente local de Puebla suele venir mucho pues en eventos, o sea, Día de la Madre, un cumpleaños, una celebración, pero luego yo creo que el mayor porcentaje que tengo es de gente de Oviedo, de Gijón. La gente al final ahora mismo para comer nos desplazamos, o sea, ya no te coges la pereza, mejor te da más por el tema de alcohol, que ahí ya es un poco más peligroso, pero la gente ahora para comer sí que se desplaza. Sí, era una cosa que cuando abrimos en Mieres, que decían que, ¿cómo abres en Mieres y tal? Yo siempre decía, coño, los de Mieres vamos a comer a Gijón, y hay la misma distancia de Gijón a Mieres. Entonces no sé por qué no pueden venir de los de Gijón a comer a Mieres. Y en cuanto a extranjeros, yo por ejemplo, como decías tú, en verano sí que lo notamos. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero no sé si se ponen de acuerdo que comen los locales, que comen tarde, y cenan los extranjeros, que cenan temprano. Entonces, cuando te das cuenta, estás acabando el servicio de mediodía y ya estás empezando el de la noche. Entonces, pero sí, yo creo que aumentó mucho el turismo. Yo nunca me imaginé que en Mieres hubiese turismo cuando yo era niño. Y después de la pandemia sí que en Mieres en verano hay cierto movimiento de turistas, incluso bastantes turistas. Es que alguno de vosotros aludía a esta idea preconcebida, ¿no?, de que Mieres es feo o cualquier otro pueblo, y al final feo o bonito es relativo. Es un poco en función de dónde quieras poner tú la mirada y lo que puedas encontrar como interesante. Yo estoy convencido de que estamos en una comarca y en una serie de poblaciones en las que hay un potencial inmenso de cuestiones para poner en el primer término. Es cierto que quizás pues, en ocasiones no son los lugares más monumentales, pero monumental es un parámetro más, no es el único. Quiero decir, en cuanto a naturaleza, como decía, en cuanto a turismo industrial, producción, etcétera, tranquilidad, otro ritmo, ¿no?, que quien vive en grandes ciudades quizás lo agradece mucho. Bueno, pues todos esos mimbres están ahí y la sensación es de que con ellos están tejiendo ya cosas muy interesantes. Estamos quedándonos ya con pocos minutos. Os voy a lanzar una última pregunta. ¿Cómo veis el futuro? ¿Cómo veis el futuro de vuestros negocios y el futuro del sector en general en esta comarca? Hombre, yo creo que aun con el momento complicado que pueda haber, yo creo que estamos en uno de nuestros mejores momentos. Al final, esa parte del turismo que yo creo que la clientela al final, luego con diversidad en cada negocio, pero al final hay esa parte de turismo regional que se mueve y un poco nacional, pero al final yo jamás pensé ver en Asturias japoneses, os lo prometo, o sea, japoneses, noruegos, ¿sabes? Sí, sí. Gente además gente que todo ese turismo que llega es como que no, ya vienen con la lección aprendida. Hay mucho discurso que te tienes que ahorrar porque ya saben a lo que vienen, ya vienen con los deberes hechos. Entonces yo creo que gastronómicamente creo que estamos en uno de nuestros mejores momentos y creo que el futuro es prometedor en ese sentido, porque al final la caída que pueda haber por lo de aquí también lo hemos ganado turísticamente. Al final, jolín, ya antes nos parecía sorprendente cuando venía gente de Andalucía, Asturias, cuando venía, y yo creo que además la campaña además hacia el turismo, cuando ya vienen con ello, insisto, ya vienen o van a Turón o van ya a cada casa, ya vienen con toda la guía hecha, no vienen a ese concepto. Cada vez hay menos ese concepto de vamos a Asturias, que se come mucho, ¿vale? Todos sabemos la coletilla de se comía mucho, pero ahora ya hay un turismo que viene ya escogiendo muy bien. Ya lo que pasaba en otras poblaciones ya lo vemos aquí, gente que viene a disfrutar de unas vacaciones gastronómicas en Asturias, y eso hace 10 años para mi gusto era impensable. Entonces yo creo que el futuro, bueno, es bastante esperanzador. Yo soy optimista también, ¿eh? ¿Algo que añadir? A ver, yo, tema de viajeros y turistas de alojamiento, sí que, como decían aquí anteriormente, sí que se ha notado en turismo rural que baja, pero eso ya es tema por otros tipos de alojamientos que ya están ahí, bueno, que si legales, que si no ilegales, que si hacen competencia, que si no.
Lo que sí sé es que hay que trabajar muchísimo por dar visibilidad. Nosotros conseguimos que venga gente de fuera, aparte de por las OTAs, por estar en Booking y eso, porque vamos a bastantes ferias, congresos, redes sociales, que hay que moverse mucho. Al final te lleva casi más tiempo red social que hacer camas y limpiar un alojamiento. O sea, y gastronomía supongo que también. O sea, hay que andar mucho en todos los temas. Al final, ¿lo abarcas todo? Pero no, yo creo que sí, que es positivo y sobre todo crear alianzas con los productores, con gastronomía. Nosotros siempre mandamos a todos, en un radio que tenemos, mandamos a todos. Tenemos un listado para, oye, vete aquí que se come muy bien. Oye, ¿buscas más cachopo? Bueno, pues tira para aquí. ¿Buscas pote? Tira para acá. Y luego todas las actividades complementarias. No solo es tu negocio, sino que tienes que hacer unas alianzas con toda la economía social y circular que hay alrededor. Es interesante, ¿no? El entender un negocio como algo personal, como un modo de empleo y de ganarse la vida, pero también como algo que está inserto en un territorio y que implica a más gente y a otros negocios, en definitiva. ¿Algo más que añadir por allá? Bueno, yo creo que el futuro tampoco depende en sí de la zona donde te estés ubicando, sino depende, por decirlo de alguna manera, de uno mismo, ¿no? Sí es verdad que es importante crear un poco esa visión de economía circular, de que todo vaya funcionando guay, para que sea atractivo, para que la gente vaya llegando a tu casa y también llegue la del vecino, pero creo que es muy importante no dejar de lado la importancia que tiene lo que tú desarrollas dentro de tu propiedad, pero al final yo creo que hay muchos ejemplos que pudiéramos enumerar en sitios muy, muy, muy remotos, donde la gente coge 250 aviones para ir a pasar un almuerzo o una cena. O sea, al final yo creo que es importante eso, ¿no? Mantener esa mentalidad clara de lo importante que es el desarrollo interno de la mi empresa para generar, porque al final eso de manera orgánica también genera mucho gancho, ¿no? Para otras actividades que se puedan formar en tu mismo entorno. No lo sé, si lo llevas a un ejemplo, ¿no? Pues, coño, quiero desarrollar esto, tal, no sé qué. ¿Tienes terneros? Mira, yo cómo lo quiero hacer. Quiero esto. Seguramente ese ganadero con el que vas a trabajar va a tratar de escucharte y probablemente va a absorber parte de esa energía que tú quieres poner en el desarrollo del día a día. En este caso, cocinar, ¿no? Que es lo mío. Pero bueno, al igual que un alojamiento, no lo sé. Pero es importante eso. Para mí, focalizar energía en hacer cosas tope gama, para que la gente llegue. Claro, y aprovecha en ese sentido el valor de la proximidad, ¿no? Ese contacto directo que quizás es más sencillo en un entorno como este. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis comentar. Sí, espera que te acerco el micrófono. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo simplemente quería levantar un poco la voz en sentido de ánimo. Creo que a veces, bueno, yo sé que a la hostelería yo tuve un buen contacto con la hostelería durante 25 años. Estuve casado con una persona que tenía un bar subiendo para Langliru y nosotros lo que tenemos es marca. Tenemos marca que supera con mucho, digamos, al municipio. Entonces yo os quiero animar mucho porque entiendo que estáis proyectando unas cuestiones muy interesantes, que es dar de comer a la gente, que la gente esté a gusto, que la gente se encuentre bien, y eso lo hice durante muchos años con mi compañera. Y quiero deciros también que tiréis hacia adelante, que del tema de la visibilización, pues nosotros, por ejemplo, como os digo, nosotros tenemos marca, y gracias a esa marca ahora viene mucha gente extranjera, nunca hubo extranjeros en tal. Y quiero que lo relacionéis esto, la evolución del carbón, quiero decir que, la evolución también de la persona que viene. Hay mucho turismo deportivo, hay que aprovechar ese tirón, hay mucho turismo deportivo que viene. Ahora vienen a ver el Langliru, pero es que vienen a ver el Gamoniteiro, vienen a ver la Cubilla, vienen carreras de montaña. Y eso es visualización. O sea, quiero decir que en ese sentido hay que aprovechar todo ese tirón, porque ahora mismo hay mucha gente corriendo. Ayer fue la travesera de 70 kilómetros, se meten de día, de noche, y quiero decir todo eso. Y ahora mismo, gracias a Montaña Central, gracias al esfuerzo que se está haciendo
por parte de los 5 municipios que estamos ahí, pues está visualizándose mucho más todo. O sea, se hacen panfletos, se hace turismo, salimos en televisión con el tema de los huetes y tal. Y yo os tengo un poco envidia, porque yo del municipio que tengo, como os digo ya, tenemos una marca, pero no tenemos hostelería. Hay un problema en la hostelería, sabéis cuál es, ¿no? Sabéislo vosotros, pero mejor que yo. Y es que no hay mano de obra, que la gente se cansa, que los hay que trabajar los fines de semana, que tal. Entonces, bueno, eso también hay que plasmarlo, porque eso es muy importante y hay que decirlo. Pero de todas formas, yo creo que estamos en un momento bueno para despegar. Estamos en una transformación importante y lo importante es precisamente apostar por esos cosas que están. Y ese chaval joven que está ahí, y bueno, vosotros todos sois jóvenes, pues animaros. Pero Mario. Animaros y para adelante, que vamos, que seguramente dentro de unos años el desarrollo turístico de Asturias va a ser mucho más importante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más cuestiones? Aquí. A ver, buenos días a todos y la verdad estoy encantada de estar aquí y todo lo que oí me parece genial. Pero estáis, a ver, el producto local. Aquí en Bueño, que ya estuve hablando con ellos, que EDEN los nombró, hay artesanía de kombucha, artesanía pura y dura. Y me extraña que no esté aquí. Están, pero tenían que estar ahí. Tenían que estar ahí, no atrás. Ni David, perdón, ni Víctor, ni Rebeca. Tenían que estar ahí con EDEN y con todo el equipo, ya que es producto local de Bueño, que además está enfrente de EDEN. Ellos tenían que estar ahí y no los avisaron, que es una pena. Lo mismo que se llamó a la de la cerveza asturiana, que conste que estoy encantada, que esté la gente de Asturias, tampoco se nombró la sidra. En la cocina la sidra es muy importante. Y sin embargo, es un producto que tenemos ahí. Y yo quedé, lo nombraba y dije, pero bueno, ¿cómo no se nombra la sidra en la cocina? Yo cocino con sidra. A las lentejas le echo sidra, no les echo vino. Les da otro toque. Yo cocino con sidra. Y cuando queda un culín así dicen, uy, vamos a tirarlo. Los que me conocen lo saben, tirar no, esto va para la cocina. Y a ver, y que están descubriendo la cocina de carbón. La cocina de carbón o bilbaína, yo soy de Mieres, toda la vida hubo cocina de carbón. La fabada, como en la cocina de carbón, en ningún lado. No se habló tampoco de verdad lo que es la cocina de carbón en Asturias. A ver, no lo sé, ya que estamos aquí también falta el del invernadero. Aquí hay un invernadero que tampoco está. Yo no sé quién organizó esto, tampoco es que me importa, pero se tienen que informar de la gente, de los productores que hay aquí en Bueño, que los hay, y muy buenos. Yo no sé, quiero dar un aplauso muy grande a Víctor y a Rebeca porque es que me da muchísima pena que no estén aquí. Es una pena. Ahí lo dejo, Pues eso... Pues no, queda recogida la propuesta. Hay que decir que esta es una cuarta edición. Por aquí en 4 años han pasado como 40, 50 proyectos distintos. Ellos en concreto estuvieron con una degustación el año pasado. Y al final... Yo no organizo, pero te puedo decir que organizar un programa es montar un puzzle y que si añadimos una pieza que podría estar, tenemos que quitar otra. Y al final, lo mejor que nos puede pasar es que el año que viene o dentro de unos meses tengamos otra edición en la que podamos traer a otra gente, no estarán algunos de los que están hoy, y al final eso nos está dando una imagen de la riqueza de productores, de restaurantes, de proyectos hosteleros que hay en la comarca, que es asombrosa. La prueba está ahí, ¿no? Llevamos 4 ediciones, Lluís sabe los números mejor que yo, no sé si 30, 40, 50 proyectos, y probablemente hay otros 30, 40, 50 que podrían estar hoy, que pueden estar dentro de 6 meses. Muchísimas gracias por el apunte, en cualquier caso. Así defienden los de Bueño, así es como Bueno, así para que veáis está muy bien. El coraje y la raíz de la gente de Bueño. Tengo una participación por aquí, es la última que podemos hacer ya por tiempos. Buenos días. Yo no soy de Bueño, pero quería dar las gracias a la organización, a
todos los que estáis aquí por las intervenciones muy diversas. Creo que hay bastante riqueza en esta mañana. Y, por supuesto, Sede Kombucha está fuera, vamos a poder probar y creo que, no sé si comprar, bueno. Pero quería recordar también a César de La Fuelga, que somos compañeros, que hace una agricultura ecológica impecable y que no estará aquí, creo, porque está currando en la huerta y no puede estar a todo a la vez, pero está presente y yo sé que colabora con Edén y bueno, simplemente eso y daros las gracias y gracias al Ayuntamiento también por poner estos espacios a disposición de todos. Entonces, bueno, creo que hay que reconocer también esa labor a las autoridades que nos lo ponen fácil. Sin duda, sí, por alusiones vamos a terminar. Solo un minuto. Bueno, pues nosotros somos los de Kombucha Sede. Ahora yo estoy un poco colorada, pero bueno. Pues nada, solo un minuto. Yo quería dar las gracias a Pepa por ser nuestra representante y hacer de nuestra representante. Y bueno, bien, es cierto que siempre nos hemos sentido muy queridos y muy incluidos en todo lo que hace la organización de GastroChar, porque no solo hace esto, sino que hace muchas otras cosas y por supuesto estaríamos encantados de estar ahí. En este caso no estamos ahí, sino que estamos ahí arriba y bueno, pues estáis todos invitados a pasar por allí a tomar un vasín de kombucha que hacemos aquí en Bueño. Y sí, es verdad que en Bueño se hacen muchas cosas y muy buenas. Edén está ahí representando a todos, la huerta de César, bueno, como en muchos otros sitios. Y bueno, pues nada más. Eso, vale, gracias.